Mi hermana con derecho se va a casar el mismo día que voy a dar a luz y quiere que posponga mi embarazo, así que convencí a todos para que no asistieran a su boda. Voy a empezar diciendo que nunca he tenido una gran relación con mi hermana. No es que nos odiemos, pero ella siempre ha sido la princesa de la familia, y yo siempre fui la que no daba problemas. Carla es la típica persona que quiere ser el centro de atención en todo momento. Si está enferma, su gripe es la peor del mundo. Si alguien más consigue un logro, de repente ella tiene que contar su historia de cómo hizo algo mejor. Y cuando se comprometió, todos supimos que la boda iba a convertirse en el evento del siglo, al menos en su cabeza. Por otro lado, yo llevo años casada con un hombre maravilloso, y recientemente quedé embarazada de nuestro primer hijo. Fue una noticia increíble para mí y mi esposo, y cuando la compartimos con la familia, todos parecían felices, hasta que Carla se dio cuenta de un pequeño detalle: mi fecha probable de parto coincidía con su boda. Lo primero que salió de su boca no fue felicidades ni qué emoción. No. Lo primero que dijo fue: ¿no pudiste esperar un poco más? Como si hubiera planeado esto solo para fastidiarla. Al principio pensé que estaba bromeando, pero no. Estaba genuinamente enojada. Carla empezó a decir que yo le estaba robando su momento. Que toda la familia debería estar enfocada en ella ese día, y que lo mejor sería que hiciera algo para que mi bebé no naciera en su boda. Sí, así de ridículo como suena. Intenté explicarle de la manera más calmada posible que los partos no son como las citas en el dentista, que no puedo simplemente llamar al hospital y decir: oye, mejor lo posponemos una semana, ¿sí? Pero ella insistía en que los médicos pueden inducir partos o retrasarlos. Como si yo fuera a jugar con la salud de mi hijo por su fiesta. Mis padres, en lugar de ponerle un alto, trataron de mediar diciéndome que tal vez sí podía hablar con mi doctor y ver qué opciones tenía. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia familia esperaba que yo modificara algo tan importante solo porque Carla no quería compartir la atención. Mi esposo, por supuesto, estaba furioso. Me dijo que esto era una locura, que no deberíamos seguir soportando el favoritismo de mi familia. Él quería cortar lazos, pero yo tenía otro plan. Si mi hermana no quiere que arruine su boda, entonces su boda simplemente no será lo que ella espera. Actualización 1. Desde que tuve esa conversación surrealista con mi hermana y mis padres, algo dentro de mí hizo clic. ¿Cuántas veces había permitido que Carla se saliera con la suya simplemente para evitar problemas? Desde que éramos niñas, siempre había sido lo mismo. Si ella hacía un berrinche porque quería mi juguete, mis padres me decían que se lo prestara para que no llorara. Si organizaba una fiesta y yo tenía planes, me pedían que cancelara para apoyarla. Si quería atención, todos tenían que girar alrededor de ella. Y ahora, incluso con algo tan grande como mi primer hijo en camino, otra vez esperaban que me hiciera a un lado para que ella brillara. Pero esta vez no iba a ceder. No otra vez. Cuando la noticia de mi embarazo se filtró al resto de la familia, la reacción fue mixta. Algunos, como mis abuelos y mis primos, me felicitaron y estaban emocionados. Pero otros, principalmente mis padres y el círculo de amigos de Carla, se pusieron de su lado inmediatamente. La narrativa que ella estaba vendiendo era que yo había sido descuidada al quedar embarazada tan cerca de su boda. Como si hubiera podido predecir exactamente en qué momento concebir para que no interfiriera con su evento. Las cosas se pusieron aún peores cuando mi madre me llamó para hablar con calma. Según ella, lo mejor para la familia sería que yo hiciera un pequeño sacrificio por Carla. Me lo dijo como si estuviera pidiéndome que le prestara un vestido o que cambiara la fecha de un almuerzo. Cuando le respondí que lo que me estaba pidiendo era ridículo y que bajo ninguna circunstancia iba a arriesgar la salud de mi hijo por una fiesta. Suspiró con decepción y me dijo que no entendía por qué me estaba comportando de manera tan egoísta. ¿Yo? ¿Egoísta? ¿Por no querer alterar un parto para no eclipsar un vestido blanco? Ese fue el momento en el que decidí que no iba a seguir jugando bajo sus reglas. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que me hicieran sentir culpable por algo que no hice mal. Y sobre todo, no iba a permitir que Carla tuviera su día perfecto mientras yo sufría el estrés de una familia que claramente me veía como un accesorio desechable. Así que empecé a hacer algunas llamadas. Hablé con mis primos y mis tíos,
con los amigos de la familia, con las personas que sé que no soportan el drama de Carla pero que habían aceptado ir a la boda solo por compromiso. Les conté toda la historia, sin omitir detalles. Les expliqué cómo mi hermana, en lugar de alegrarse por la llegada de su sobrino, me estaba exigiendo que cambiara la fecha de nacimiento para que su boda no perdiera protagonismo. La reacción fue exactamente la que esperaba, indignación absoluta. Mi primo mayor, que siempre ha sido muy protector conmigo, fue el primero en decir, si ella piensa que su boda es más importante que la salud de un bebé, entonces no merece nuestra presencia. Mis tíos estaban igual de horrorizados. Y lo mejor de todo es que cada persona a la que le contaba la historia la replicaba a alguien más. Poco a poco, el efecto dominó empezó. Las cancelaciones comenzaron a llover. Al principio fueron unas pocas, apenas perceptibles. Pero pronto, varios primos, amigos cercanos y hasta algunos compañeros de trabajo de Carla dejaron de confirmar asistencia. Mi hermana todavía no lo sabía, pero su gran día se estaba desmoronando poco a poco. Mientras tanto, ella seguía publicando en redes sobre su boda de ensueño, compartiendo fotos de su vestido, las flores y el menú, sin saber que en el fondo, su evento iba a ser todo menos un sueño. Actualización 2. Las primeras cancelaciones pasaron desapercibidas para Carla. Al principio, era solo uno que otro primo que casualmente tenía un imprevisto ese día o amigos lejanos que decían que lamentaban no poder asistir. Mi hermana, demasiado ocupada con la planificación de su boda y su obsesión con cada pequeño detalle, ni siquiera notó los cambios. Pero yo sí. Yo veía cómo, poco a poco, su lista de invitados iba reduciéndose de manera significativa. El verdadero golpe empezó cuando mi tía Laura, una de las mujeres más respetadas en la familia y quien siempre había sido muy neutral en los conflictos, decidió que tampoco asistiría. Mi tía Laura es el tipo de persona que no se mete en peleas, pero cuando toma una decisión, es firme. Y lo mejor de todo, la gente la sigue. Hablé con ella una tarde por teléfono y le expliqué toda la situación. No le pedí explícitamente que no fuera, pero tampoco lo necesitaba. Ella misma llegó a la conclusión de que Carla estaba fuera de sí. Me dijo, un bebé siempre es una bendición. No puedo creer que te estén tratando así, menos aún tu propia madre. No te preocupes, cariño. Yo sé exactamente lo que tengo que hacer. 2 días después, mi madre me llamó molesta porque tía Laura había cancelado su asistencia y convencido a varias de sus amigas de no ir tampoco. Según mi madre, eso era una traición imperdonable, porque Laura había estado presente en todos los eventos importantes de la familia. Mi madre estaba claramente alterada y empezó a gritarme, acusándome de estar arruinando la boda de tu hermana por pura envidia. No me molesté en discutir. Solo le dije con la voz más calmada posible, si Carla no hubiera intentado hacerme sentir culpable por traer un bebé al mundo, nada de esto estaría pasando. A estas alturas, la lista de invitados ya se había reducido drásticamente. Primos, tíos, amigos y conocidos comenzaron a encontrar razones para no asistir. Algunos simplemente la ignoraban cuando ella les escribía para confirmar, y otros daban excusas poco convincentes. Carla aún no sospechaba que algo grande estaba ocurriendo, pero poco a poco su boda de ensueño se estaba desmoronando. Lo mejor de todo fue que no tuve que hacer demasiado. Solo conté la verdad. La propia actitud de mi hermana la estaba aislando, y la gente empezaba a ver lo tóxica que era. Los verdaderos problemas comenzaron cuando Carla se dio cuenta de que la familia de su prometido también estaba empezando a retirarse. Su suegra, una mujer muy reservada pero increíblemente astuta, descubrió todo el drama y no le gustó nada lo que estaba viendo. No me sorprende. Es una mujer con valores muy arraigados en la familia, y saber que su futura nuera estaba menospreciando el nacimiento de su propio sobrino simplemente no le cayó bien. Una tarde, recibí un mensaje de la prima del prometido de Carla. Decía algo como, no puedo creer lo que Carla te pidió. Ya lo sabe toda la familia de mi primo y no están contentos. Se está metiendo en un problema más grande del que imagina. En ese momento supe que la bola de nieve estaba creciendo. Carla estaba a punto de estrellarse contra una pared y ni siquiera lo veía venir. Actualización 3. A falta de una semana para la boda, Carla finalmente empezó a notar que algo no andaba bien. Hasta ahora,
Había estado demasiado ocupada con la decoración, la prueba del vestido y su sesión de fotos previa al evento como para fijarse en la cantidad de invitados que cancelaban. Pero entonces, su prometido, Daniel, le hizo una pregunta inocente. ¿Por qué tanta gente está diciendo que no puede venir? Esa fue la primera grieta en su burbuja de fantasía. Ese mismo día, Carla revisó nuevamente la lista de invitados y, por primera vez, vio con claridad lo que estaba ocurriendo. Más de la mitad de las confirmaciones que tenía inicialmente ya no estaban. Faltaban primos, tíos, amigos cercanos, hasta compañeros de trabajo que le habían jurado que irían. El pánico comenzó a apoderarse de ella. No entendía qué estaba pasando. Todavía no sospechaba que yo tenía algo que ver. Hasta que llamó a mi madre. No sé exactamente qué le dijo mi madre, pero estoy segura de que en algún momento mencionó algo como, muchos no están yendo porque dicen que estás siendo injusta con tu hermana. Y ahí fue cuando Carla se volvió loca. Esa misma tarde, recibí su llamada. Apenas respondí, escuché un grito histérico al otro lado de la línea. ¿Tú tienes algo que ver con esto? No esperó una respuesta antes de seguir hablando. No puedo creer lo que estás haciendo. Me estás saboteando a propósito. Que eres una resentida. Una celosa. No puedes soportar que mi boda sea más importante que tu estúpido embarazo. Me quedé en silencio por un momento, disfrutando la ironía de la situación. ¿Mi embarazo, estúpido? ¿El nacimiento de un bebé es menos importante que una fiesta de un solo día? En cualquier otro momento, habría intentado razonar con ella. Habría tratado de explicarle, habría intentado calmarla. Pero esta vez no. Esta vez decidí darle justo lo que se merecía. No sé de qué hablas, Carla. Tal vez deberías haber sido más amable. Se hizo un silencio al otro lado del teléfono. Creo que por un momento, se dio cuenta de que todo esto era consecuencia de sus propias acciones. Pero la arrogancia de mi hermana es demasiado grande como para admitirlo. En lugar de reflexionar, me colgó. A partir de ahí, todo se convirtió en un desastre para ella. Pasó los siguientes días llamando a todos los que cancelaron, rogándoles que reconsideraran. Algunos la ignoraron, otros fueron brutales y le dijeron directamente que no querían asistir a la boda de alguien que era capaz de tratar así a su propia hermana embarazada. Pero lo mejor fue lo que ocurrió con la familia de su prometido. Resulta que su suegra ya estaba harta de la actitud de Carla y este escándalo fue la gota que derramó el vaso. No solo confirmó que no asistiría, sino que además hizo que varios de sus familiares también cancelaran. Fue un golpe devastador para Carla, porque la parte más grande de los invitados eran precisamente los parientes de Daniel. Ahora, con su boda a la vuelta de la esquina y con una lista de asistentes que se reducía cada día más, Carla estaba en pánico absoluto. Y yo simplemente me acomodé con una sonrisa, esperando el espectáculo. Actualización 4. El día que Carla había estado esperando por más de un año finalmente llegó, pero no en las condiciones que ella había soñado. Desde temprano en la mañana, la tensión era palpable en su casa. Según lo que me contaron después, mi hermana despertó con un mal presentimiento, aunque intentó convencerse de que todo seguiría según lo planeado. Se pasó horas en la peluquería y el salón de maquillaje, revisando su teléfono compulsivamente, esperando mensajes de sus invitados que confirmaran su asistencia. Pero lo único que recibió fueron excusas de último minuto y, en muchos casos, absoluto silencio. A medida que avanzaba la mañana, el mal humor de Carla se fue haciendo más evidente. Cada detalle que antes le parecía insignificante ahora le parecía una catástrofe. Cuando el estilista intentó ajustar su velo de novia y no quedó exactamente como ella quería, explotó en un arrebato de ira. Gritando que todo estaba saliendo mal y que sentía que alguien estaba arruinando su boda a propósito. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero muchos ya sospechaban que la verdadera culpable era ella misma. Mientras tanto, en la iglesia, la realidad golpeaba con toda su crudeza. Carla había elegido una iglesia enorme, una de esas catedrales con techos altos, columnas imponentes y vitrales que proyectaban luces de colores cuando el sol las atravesaba. Era un lugar diseñado para bodas grandiosas, llenas de gente, con filas de invitados emocionados esperando a ver entrar a la novia. Sin embargo, lo que se encontró fue un espacio inquietantemente vacío.
Las bancas de la iglesia, que debían estar repletas de familiares y amigos, apenas tenían unos pocos grupos dispersos. La ausencia de la mayoría de los invitados era imposible de ignorar. Los pocos que asistieron intentaban disimular el vacío, pero la atmósfera era incómoda. No se oía el murmullo de una multitud emocionada, ni las risas de los niños, ni los comentarios ansiosos de los asistentes susurrando entre ellos sobre lo hermosa que se veía la novia. Todo lo que se escuchaba era el eco de los pasos y los susurros incómodos de los presentes preguntándose qué había pasado con el resto de los invitados. Carla llegó en un auto de lujo, creyendo que su entrada dramática podría arreglar el ambiente. Sin embargo, al ver la realidad con sus propios ojos, el pánico la golpeó de lleno. No tuvo que preguntar qué había sucedido, la imagen de la iglesia semivacía hablaba por sí sola. En ese momento, su ira explotó en una crisis de nervios que ni su dama de honor ni su madre lograron contener. Cerró la puerta del auto con un golpe, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gritar que todo estaba arruinado, que esto no era lo que había planeado y que alguien debía ser el culpable. Entre lágrimas de frustración, acusó a sus damas de honor de no haber hecho lo suficiente para garantizar la asistencia de los invitados, mientras ellas, visiblemente incómodas, intentaban explicarle que nadie puede obligar a la gente a asistir a un evento que no desean presenciar. El conductor del auto, un hombre mayor con evidente experiencia en tratar con novias temperamentales, se limitó a esperar pacientemente a que Carla terminara su berrinche. Las damas de honor intentaron tranquilizarla, recordándole que lo importante era la ceremonia, que todavía se casaría con el hombre que amaba, pero Carla no escuchaba razones. Su mente estaba completamente consumida por la humillación de saber que su gran día se había convertido en un fracaso monumental. Finalmente, tras casi 20 minutos de drama en la puerta de la iglesia, lograron convencerla de que entrara y siguiera adelante con la ceremonia. Caminó por el pasillo con una sonrisa forzada y los ojos aún vidriosos de haber llorado minutos antes, pero no pudo ocultar la decepción en su rostro. La ceremonia en sí fue incómoda, tensa y llena de silencios prolongados. No hubo los aplausos efusivos ni las lágrimas de emoción de los invitados que normalmente se ven en una boda. La familia del novio, que hasta ese momento se había mantenido al margen de la situación, comenzó a sospechar que algo más estaba ocurriendo. La suegra de Carla, una mujer elegante y de carácter fuerte, miraba todo con una expresión de desaprobación cada vez más marcada. Pero lo peor estaba por venir. Cuando la ceremonia terminó y Carla intentó sobrellevar el desastre con la esperanza de que la recepción compensara la falta de asistentes en la iglesia, recibió otro golpe inesperado: el fotógrafo no apareció. Había contratado a un fotógrafo profesional con meses de anticipación, invirtiendo una cantidad absurda de dinero para asegurarse de que cada momento fuera capturado a la perfección. Sin embargo, el fotógrafo, al enterarse del escándalo que rodeaba la boda, decidió cancelar a último minuto y devolver el depósito. No había fotos profesionales, no había registros de su gran día, solo algunas imágenes torpes tomadas con teléfonos de los pocos asistentes, que en su mayoría se limitaron a capturar los momentos más incómodos, como su reacción al ver la iglesia vacía o la expresión de su suegra al ver la baja asistencia. Y como si todo esto no fuera suficiente, el florista también canceló. Según lo que supe después, alguien se encargó de advertirle que Carla tenía mala fama pagando a tiempo, y como no quería arriesgarse a que le quedaran debiendo, decidió vender las flores a otro evento. Así que cuando llegaron al salón de la recepción, se encontraron con un espacio triste, sin arreglos florales, sin decoración, sin el ambiente lujoso y elegante que Carla había soñado. Mientras tanto, lejos de todo ese caos, yo estaba en el hospital, trayendo a mi bebé al mundo. En lugar de preocuparme por vestidos, flores y mesas de banquete, estaba sosteniendo a mi hijo en brazos, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí. Mi madre, quien había intentado hacerme sentir culpable por no acomodar mi parto según las necesidades de Carla, terminó eligiendo venir al hospital en lugar de asistir a la boda. No fue un acto de redención ni mucho menos, su decisión no vino de un cambio de corazón, sino de su miedo a quedar aún peor ante la familia si decidía ignorar el nacimiento de su nieto. Lo vi en su rostro cuando entró a la habitación, no estaba feliz, no estaba emocionada, solo estaba tensa, incómoda, como si supiera que ya había perdido toda credibilidad. Horas después, cuando la boda terminó y comenzaron a salir los primeros comentarios en redes sociales, supe que mi hermana había perdido por completo el control. Durante la recepción,
Hizo una escena en medio de la cena, gritando que su boda había sido saboteada y que alguien debía pagar por lo que le habían hecho. Su esposo, avergonzado hasta el punto de la desesperación, intentó calmarla varias veces, pero no logró evitar que ella convirtiera su propia boda en un espectáculo lamentable. Ese día, todo lo que había construido a lo largo de un año se desmoronó en cuestión de horas. Y lo mejor de todo es que yo no tuve que hacer nada más que decir la verdad y dejar que ella misma cavara su propia tumba. Actualización 5. Después de la boda, Carla desapareció de las redes sociales por un par de días. Aquella que normalmente publicaba cada detalle de su vida, que presumía hasta el más mínimo logro, de repente guardó silencio absoluto. No subió ninguna foto de su día perfecto, no hubo mensajes de agradecimiento para los asistentes, ni siquiera una sola imagen del banquete o del baile. Era evidente que no tenía nada que mostrar, porque nada salió como lo había planeado. Pero la gente hablaba. Los que asistieron y presenciaron el desastre comenzaron a comentar en grupos familiares y chats privados. Se compartieron fotos y videos capturados con celulares, donde se podía ver la iglesia vacía, la cara de Carla llena de furia mientras se daba cuenta de la escasa asistencia, la ausencia de flores en la recepción. Lo peor de todo, el momento en que explotó en un ataque de rabia en plena cena. Para cuando Carla decidió volver a las redes sociales, la historia ya había tomado vida propia. Pero en lugar de aceptar su responsabilidad o simplemente intentar olvidar lo ocurrido, hizo lo peor que podía hacer, lanzó una guerra pública. En un ataque de desesperación, escribió una publicación larguísima en Facebook e Instagram, donde me acusaba directamente de haber saboteado su boda. Me señaló como la razón por la que tantas personas cancelaron a último minuto, me llamó resentida y envidiosa, y aseguró que yo había hecho todo esto a propósito porque no soportaba que ella fuera el centro de atención. Pero su error fue subestimar la inteligencia de la gente. En lugar de recibir apoyo y consuelo, la publicación se llenó de comentarios criticándola. La mayoría de las respuestas eran de personas que sabían la verdad y que no tenían intención de seguir tolerando su comportamiento. Entonces esperabas que tu hermana retrasara o adelantara el nacimiento de su bebé solo para que tu boda no perdiera protagonismo. ¡Qué ridícula! Dios mío, ¿quién en su sano juicio cree que se puede posponer un parto como si fuera una cita en la peluquería? ¡Qué horror que estés más preocupada por tu boda que por el nacimiento de tu sobrino! Si la gente canceló, es porque no querían celebrar contigo, no porque alguien los obligó. Tu esposo debe estar arrepintiéndose de haberse casado contigo. El daño fue irreversible. No solo la familia estaba en su contra, sino que incluso sus propios amigos empezaron a distanciarse. Nadie quería ser asociado con alguien capaz de tratar así a su propia hermana. Pero la peor parte no vino de los comentarios de extraños en Internet. La verdadera humillación llegó desde dentro de su propia casa. Su suegra, quien ya estaba cansada de sus actitudes egoístas, decidió tener una conversación seria con su hijo, el ahora esposo de Carla. Según lo que me contaron después, le preguntó si de verdad estaba seguro de haber tomado la decisión correcta al casarse con una mujer que había demostrado ser incapaz de priorizar la familia sobre su propio ego. Daniel, quien ya estaba harto de todo el drama, finalmente comenzó a ver las señales de advertencia que había ignorado durante el noviazgo. Las peleas comenzaron apenas regresaron de la luna de miel. Daniel estaba avergonzado de todo lo que había ocurrido en la boda, y todavía más humillado por la publicación que Carla hizo en redes. No quería que su nombre estuviera asociado con semejante espectáculo. Durante semanas discutieron sin cesar, y finalmente, en un arranque de frustración, él le pidió el divorcio. Carla, que siempre había creído que tenía el control absoluto sobre las personas a su alrededor, no pudo soportar el golpe. Intentó convencer a Daniel de que lo suyo todavía podía salvarse, le rogó que no tomara decisiones apresuradas, pero él ya había tenido suficiente. No solo se sentía engañado por su actitud egoísta, sino que su propia familia también lo presionaba para que se alejara de ella. En menos de 2 meses de casados, Carla se encontró de vuelta en casa de mis padres, humillada, sin esposo y con su reputación destruida. Actualización 6. Después del desastre de su boda y el fracaso absoluto de su intento de humillarme en redes sociales, Carla desapareció del mapa. En casa de mis padres, donde se vio obligada a regresar tras su divorcio express, se convirtió en una sombra de lo que había sido.
La mujer que solía pavonearse como si el mundo girara a su alrededor ahora apenas salía de su habitación, demasiado avergonzada como para enfrentar a la familia que había ignorado y despreciado durante años. Por supuesto, mi madre no tardó en intentar reparar los puentes que ella misma había quemado conmigo. Sabía que la situación de Carla era insostenible y que, tarde o temprano, necesitarían mi ayuda. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a llamarme con voz dulce, fingiendo preocupación por mí y mi bebé, preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo. Si tal vez podíamos dejar el pasado atrás y ser una familia nuevamente. Pero yo no nací ayer. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era amor, no era arrepentimiento, era conveniencia. Carla, acostumbrada a ser la princesa mimada de la familia, nunca había tenido que enfrentar consecuencias reales. Mis padres la protegieron de todo, la consintieron, la defendieron incluso cuando estaba claramente en el error. Pero ahora, con su reputación destrozada, sin amigos que la respaldaran y sin un esposo que financiara su estilo de vida caprichoso, se encontraba en una posición en la que nunca antes había estado. La de una mujer sin poder ni aliados. Y lo mejor de todo es que lo sabía. Cuando finalmente nos vimos cara a cara en una reunión familiar meses después, su actitud había cambiado drásticamente. Ya no era la Carla arrogante y condescendiente que solía verme con aires de superioridad. En su lugar, tenía delante a una mujer con la mirada cansada, con ojeras profundas y una postura encorvada, como si el peso de su propio egoísmo finalmente hubiera caído sobre ella. Durante la cena, apenas habló. Se limitó a jugar con la comida en su plato y a evitar mi mirada, algo que jamás habría hecho antes. Mis padres, intentando llenar los silencios incómodos, hicieron todo lo posible por convencerme de que dejara el pasado atrás. Que Carla estaba pasando por un momento difícil y que sería bueno que la familia volviera a estar unida. Pero yo no tenía ningún interés en darles el final feliz que querían. Ellos no estaban aquí por amor o remordimiento. Estaban aquí porque necesitaban algo de mí. Y no iba a darles nada. En un momento de la cena, mi madre hizo un comentario casual sobre lo difícil que era para Carla encontrar un nuevo trabajo. Dijo que, después de toda la humillación pública de la boda, nadie en su antiguo círculo social quería ayudarla y que su reputación en el ambiente laboral había quedado marcada por su actitud problemática. Intentó sonar preocupada, pero su voz tenía un tono insistente, como si estuviera esperando que yo ofreciera algún tipo de ayuda. Tal vez dinero. Tal vez contactos. Tal vez apoyo emocional. No obtuvieron nada de eso. Me limité a sonreír con amabilidad y a responder con un simple espero que pueda resolverlo. Seguro encontrará la manera de salir adelante. Después de todo, ella no había tenido ningún problema en exigirme que hiciera sacrificios ridículos por su boda. Ahora era su turno de aprender lo que significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. La cena continuó, cada vez más tensa. Carla apenas pronunció palabra y, cuando finalmente llegó el momento de despedirnos, vi en su rostro la comprensión absoluta de lo que había sucedido. Ella había perdido. Había perdido su boda, su reputación, su matrimonio, el apoyo incondicional de nuestra familia y, sobre todo, había perdido cualquier tipo de influencia sobre mí. Cuando salí de esa casa, sentí una satisfacción indescriptible. No porque hubiera hecho algo directamente para castigarla, sino porque ella misma había cavado su propia tumba y ahora tenía que vivir con ello. Yo, por otro lado, tenía todo lo que ella nunca tendría, una familia que realmente me amaba, un esposo maravilloso y un hijo hermoso que crecía rodeado de amor y estabilidad. Y cada vez que miraba a mi bebé, recordaba que su nacimiento había sido mucho más importante que cualquier boda ridícula. Y lo mejor de todo, Carla lo sabía. Ella sabía que yo había ganado.